Bendiciones, amados. Hoy nos estamos reuniendo una vez más para poder seguir juntos buscando el, el poder recuperar el escuchar la voz de Dios. Creemos, una vez más lo decimos, que la iglesia está diseñada para escuchar la voz. Esta es una convicción profunda del equipo de Águilas y realmente quisiéramos poder ser parte y junto con ustedes ser parte de esta generación que recupera el escuchar la voz de Dios como algo natural para la iglesia. Creemos que es una generación que se está levantando para poder derribar esas viejas estructuras donde el pastor es el que escucha, el profeta es el que escucha, y realmente volver a este diseño tan precioso donde él habla a su iglesia y su iglesia escucha, entiende y discierne su voz. Y justamente uno de los temas que queremos tocar hoy, que nos gustaría poder compartir juntos y abrirlo, es el poder discernir la voz de Dios. Creo que esta es una problemática que podemos ver desde Génesis a lo largo de la escritura, cómo se han presentado diferentes voces a través de la historia, voces que han tratado de suplantar la voz de Dios, voces que se han levantado para escuchar, ¿no? Y traer luz en esto, vivimos rodeados de voces. Y qué importante es poder discernirlo, ¿no? Porque muchas veces podemos silenciar ciertas voces y decir, bueno, esto decido no escucharlo, pero también es entrar en una conciencia de que las voces es algo que nos rodea, ¿no? ¿Y qué son estas voces que nos rodean? Poder discernirlas cuando la voz que estamos escuchando es una voz que corresponde a la voz del Padre, corresponde a la voz del Espíritu, o simplemente la fuente de esa voz no coincide con lo que el Padre quiere hablar, ¿no? Y mientras que comparto esto, me viene la naturalidad que tenemos del poder escuchar eh, aún a nuestros amigos, ¿no? Tan básico como esto, ¿no? Pero cómo uno puede escuchar a sus amigos, a sus familiares, sin siquiera ir ya tan profundo como decir, bueno, en la intimidad discernir si es la voz de Dios o es mi propia voz o es la voz del enemigo, ¿no? Pero qué interesante que constantemente estamos expuestos a diferentes voces, ¿no? Y constantemente estamos escuchando. Y qué importante entrar en conciencia de qué escuchamos, porque dice que el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, constantemente nosotros estamos escuchando voces y qué interesante empezar a darnos cuenta que esas voces nos ministran, que está llegando a nuestra vida. Nosotros somos como antenas, ¿no? ¿Qué estamos recepcionando? Y aún en esto, la mayor cantidad de tiempo, ¿qué voces escuchamos? ¿No? Y de vuelta, no solo me refiero al escuchar en el espíritu, sino constantemente estar conscientes, bueno, yo sé que estoy rodeada de esta persona, ¿no? ¿Qué tono de voz? Y creo que ya empezamos, es tan natural en nosotros como, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero con los familiares uno lo escucha ya y sabe con qué actitud está viniendo, ¿no? La persona. Es como que uno a través de la voz, de cómo habla, nos damos cuenta cómo se levantó, si está de buen humor una persona, con qué nos va a venir, ¿no? Entonces hay veces que nos preparamos porque sabemos que quizás va a venir un reclamo, quizás va a venir, y simplemente por escuchar el tono de voz, ¿no? eh, tenemos la capacidad de discernir voces, tenemos la capacidad de aún reconocer tonos de voces y a quién escuchamos, ¿no? Tan fácil como no necesito ver para el costado para saber si es mi mamá la que me habla, si es mi hermana, si es un amigo, tenemos esa capacidad. Y en el espíritu es lo mismo, tenemos la capacidad para discernir. Creo que algo clave en el poder discernir las voces es conocer las fuentes, ¿no? Si a mí me habla un extraño en la calle, probablemente sí, alguien que no conozco dice mi nombre, me voy a dar vuelta para ver quién es, porque no conozco a esa persona, solo sé que está mencionando mi nombre, pero no conozco quién me está hablando, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el conocer para distinguir la voz de la persona que me habla. No necesito darme vuelta para reconocer que es mi madre la que me está hablando, pero sí necesito darme vuelta para ver quién me habla cuando es alguien que quizás vi una sola vez o quizás no conozco, ¿no?
Y en el mundo espiritual es el mismo principio. Cuanto más yo conozco a Dios, más fácil se me va a hacer discernir su voz. Eh, ¿Cuál sería la clave para mí, por lo menos que entiendo, para trayendo principios naturales y trasladándolo, que se mueven principios parecidos en el espíritu? El conocer la fuente. Qué importante que es conocer la fuente de la voz. Cuando nosotros conocemos la fuente de la voz, podemos discernir quién está detrás de esa voz también. Em, Sí, podemos ver desde el principio, ¿sí? Como aún desde el Edén hay una confrontación y hay una guerra de voces y la serpiente diciendo con que Dios dijo, ¿no? A una persona que no lo había escuchado en primer lugar, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa primera guerra, sí, literalmente de voces y de lo que se cree y de lo que sin querer, así como Eva agrega de cierta forma y ni aún lo toques, ¿no? Eh, Porque se genera ese como teléfono descompuesto de cierta forma a lo que verdaderamente Dios está diciendo, ¿sí? Y cómo qué tan sutil es esas, eh, esas debilidades, por decirlo de una forma, humanas, obviamente no son, no lo hizo a propósito, sí, pero son esos pequeños agregados, esas pequeñas cositas que van como que distorsionando qué fue lo que Dios dijo originalmente, ¿sí? Y, y cómo nos rodeamos alrededor de eso, ¿sí? Entonces, creo que hay, ¿no? Podemos ver como, creo que tenemos muchas situaciones en las cuales nos podemos llegar a referir. Por ejemplo, no sé, salimos de la universidad, tenemos dos posibles trabajos que tomar, bueno, y sabiendo que todo eso inicia un proceso, una carrera, y, y cuál tomar. ¿Sí? O estamos queriendo saber si tal persona es la persona con la que me voy a casar, ¿no? Y mis amigos opinan y hablan de una forma, mi mamá de otra, mi papá presenta otra situación, mi corazón en el medio. Entonces, hay situaciones donde hay como muchas voces, muchas opiniones al respecto de qué es lo que tengo que hacer con algo, ¿no? Entonces, y ahí nos toca el a qué escucho, ¿no? Uy, me conviene casarme con tal persona porque tiene mucho dinero, por ejemplo. Entonces uno escucha ese consejo de cierta forma. O me conviene este trabajo porque es el que paga más, pero bueno, dejo el costado de que también hay que trabajar los fines de semana, por ejemplo, digamos, ¿no? Y es un trabajo muy esclavo. Entonces, ¿qué, dónde está como uso esta expresión, ¿no? Como inclinado nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón tiene ¿no? La forma, bueno, por lo menos iconográfica, ¿no? Con la puntita, ¿no? Y no se puede sostener centrado, ¿sí? Es como que el corazón se inclina para algún lado, ¿sí? Entonces, ahí es donde eh, necesitamos saber para dónde está inclinado nuestro corazón, dónde es que nuestro corazón se recuesta, porque muchas veces podemos estar inclinados hacia la simplemente, ¿no? El bienestar económico, la prosperidad, ¿no? Y es lo que de cierta forma estamos inclinados a buscar. Entonces, todas nuestras decisiones de cierta forma van a estar como condimentadas de cierta forma con eso. O si nuestro corazón es inseguro, ¿sí? No tenemos, estamos muy, muy, muy seguros, no sabemos qué, entonces nos refugiamos mucho en por ahí lo que nuestros padres dicen o lo que nuestro pastor dice, pero de cierta forma estamos vacíos internamente, ¿no? No tenemos todavía eh, ¿no? Ese discernimiento por nuestra propia fuente. Es como que ir a buscarle consejo al pastor, qué es lo que Dios dice de esto, porque yo no he desarrollado ese sentir, ¿sí? Pero con ese mismo criterio puedo buscar un amigo, ¿sí? Ese mismo y me puede dar un consejo distinto. Entonces, el fondo genera un problema, porque ¿qué consejo escucho? ¿Sí? ¿Y qué pasa si el consejo que me dan es uno que yo no quiero? ¿No? Entonces, ahí se genera como toda una situación.
¿sí? Entonces, creo que vamos a empezar a destrabar algunas situaciones que tienen que ver con esto. Y una es, creo que eh, poder presentar delante del Señor qué son nuestros deseos, ¿no? Porque nuestros deseos presentan y son una fuente, ¿sí? De inclinación, ¿sí? Es como de algo que nos jala, de algo que queremos, ¿sí? Esto es lo que yo anhelo para casarme, para ser, o este tipo de, sí, persona es con la que me quiero casar, o este tipo de, sí. Entonces tenemos una lista, tenemos unas situaciones. Pero, ¿quién dice que esos deseos vienen de parte de Dios? ¿No? O fueron implantados por ahí en propagandas, por decirlo, ¿no? En que yo quiero que esto sea, que sea flaquita, que sea rubia, que sea esto, que sea el otro, que sea, o sea, modelo, que sea, porque he recibido la influencia de una sociedad que me ha dicho qué es lo que es mejor, ¿sí? Y hemos comprado de cierta forma esa propaganda o esa publicidad y realmente no es nuestro deseo de cierta forma, sino que simplemente hemos caído en una manipulación, en querer algo, ¿no? Que otro está queriendo, ¿no? Es como muchas veces pasa también, ¿no? Por ahí eh, se ve muchos padres, ¿no? Con sueños frustrados de ser futbolistas, ¿no? Y quieren que sus hijos sean futbolistas. Entonces es como que le están todo el tiempo presionando de cierta forma para que sus hijos desarrollen eso, ¿sí? O algún deseo de la mamá para que, ¿no? Como que no pudo desarrollar y lo pasa y los llevan a colegios, los llevan acá, los llevan acá. Es como que los empujan de cierta forma en eso. Entonces, somos muy susceptibles. Entonces, ¿realmente esto me gusta porque me gusta a mí o me gusta porque quiero que mi papá le guste o quiero caerle bien a la presión, a esto, lo otro, a mi papá? Entonces, se generan muchas como posibles como fracturas internas, ¿no? De si realmente esto es una influencia que viene de parte de Dios. O sea, la palabra dice, ¿no? Que Dios pone el querer como el hacer. Así que sí hay deseos que Dios pone en nuestro corazón. ¿Sí? Eso y es algo precioso porque Dios no nos obliga, no nos lleva, sino que siembra ese querer en nosotros para que eso, si nosotros queremos acercarnos y buscarlo en Él, ¿sí? Buscar qué es lo que Él quiere, ese deseo comienza de cierta forma a ser, ¿no? Como fertilizado, regado y comienza a crecer. ¿Sí? Pero también hay otros deseos y otros planes para nuestra vida que tienen otras personas por ahí, o un maestro o un profesor tiene un plan para y realmente nos inyecta, ¿sí? De ese espíritu y somos muy susceptibles a ese tipo de influencias, ¿sí? Creo que todos los que han estudiado en la universidad han recibido esa influencia que después toca casi como descontaminarnos, ¿sí? De toda esa como impronta que nos lleva a crear cosas que realmente Dios no quiere para nosotros. Qué importante también es poder comprender que muchas veces escuchar la voz de Dios tiene que ver con ese proceso de conocerlo también, ¿no? Porque Jimé hablaba un poco de cómo yo puedo conocer con quienes convivo o con quienes comparto. Y muchas veces no entendemos que aún el aprender, el ir identificando esa voz de Dios tiene que ver con un proceso también de buscarlo, tiene que ver con un proceso de dirigir nuestros deseos constantemente a Él. Un poco retomando lo que estábamos hablando, también mis deseos necesitan constantemente ser direccionados, ¿sí? Porque precisamente son deseos. Los deseos muchas veces se van detrás o se van a querer ir detrás de muchas voces, ¿sí? Dependiendo de mis anhelos, dependiendo muchas veces de mis necesidades, de las circunstancias. Entonces, es un trabajo constante que hay que ir habituando nuestra vida, nuestra alma, nuestros pensamientos en direccionarlos a Dios. Y pues ahí entran algunas herramientas que creo que la mayoría conocemos,
pero pues a la hora de ponerlas en práctica no cuesta, ¿sí? No es tan sencillo. Ahí es donde nos ayuda la adoración, ahí es donde nos ayuda la oración, ahí es donde nos ayuda la palabra. Esas son herramientas que nos van ayudando a direccionar nuestros deseos y en otro caso diríamos nuestra mirada, ¿no? Porque definitivamente, por ejemplo, el Primera de Juan habla de los deseos de los ojos, habla de los deseos del corazón, habla como de diferentes fuentes por las cuales los deseos se conectan, ¿sí? Entonces, si yo no hago este trabajo de direccionar mis deseos constantemente a Dios a través de las herramientas que he aprendido o que yo ya he experimentado que me ayudan a direccionar mis deseos a Dios, evidentemente escucharlo muchas veces va a ser un conflicto, porque están los deseos, porque están las necesidades, porque están las circunstancias, porque están estos factores externos que hemos recibido, como los que mencionaba Eric. Entonces, ese escuchar a Dios y saber que Él me está hablando, va a crecer en la medida que mis deseos sean direccionados a Dios constantemente. Y ahí entra en ejercicio mi voluntad, ahí obviamente entra en ejercicio un esfuerzo, ¿sí? Porque es conscientemente yo estar direccionando mi corazón hacia el Señor. Entonces, algo tan sencillo como lo que Eric hablaba, o sea, tengo un tremendo trabajo al frente, es lo que yo he esperado, ¿sí? Pero el precio de eso va a ser que yo tengo que trabajar de domingo a domingo, que nunca va a haber un tiempo para buscar a Dios, que nunca va a haber un tiempo para ir a congregarse, que nunca va a haber un tiempo para juntarme con otros creyentes. Entonces, digamos, ahí yo necesito separar y saber qué es primero en mi vida, ¿sí? Por ejemplo, digamos, un mandato para mí sería, yo no voy a comprometer nunca, digamos, mis fines de semana porque es el tiempo que yo he apartado para tener comunión con los creyentes y para involucrarme con el cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Y eso es un principio en mi vida. Entonces, si ese principio y mis deseos siempre son direccionados, digamos, en ese principio, no va a ser tan difícil para mí saber si Dios quiere este trabajo para mí o no. Pero digamos, eso es algo que tiene que venir por revelación, no por religiosidad, ¿sí? Porque no, ese es el día que hizo el Señor. Sí, a ver, todos los días los hizo el Señor. Y yo puedo hacer que todos los días sean del Señor si lo primero en mi corazón es buscarlo a Él. Pero digamos que la milla me reveló la importancia de tener comunión con su cuerpo y de involucrarme en los tiempos de adoración. Digamos que ya yo recibí esa revelación de lo que es estar en un tiempo de adoración con el cuerpo y en un tiempo de adoración sin el cuerpo. Entonces ya eso me ha sido revelado. Entonces no es un tema de religiosidad que no es que el único día para ir a buscar a Dios es el sábado o es el domingo. No, porque yo sé que debo buscarlo todos los días, pero a mí ya me fue revelado qué pasa cuando yo estoy con otros creyentes, qué pasa cuando yo estoy en un tiempo de adoración, o sea, ya yo lo he visto. Entonces eso ha pasado de ser más que un mandamiento, ha pasado a ser algo que Dios me ha mostrado y ya ha generado en mí una convicción de que yo no negocio esto. Entonces, qué importante es hacer ese trabajo de estar direccionando mis deseos a Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios habla mucho del concepto piedad. Habla y dice, añádele a tu fe piedad, añádele a esto piedad. Y la piedad básicamente consiste en estar constantemente en pos de Dios, o sea, estar constantemente buscándolo, mirándolo, anhelándolo. Eso es ser alguien piadoso, alguien que está constantemente en su corazón direccionándose hacia Dios. Entonces, van a haber cosas donde, claro que le voy a preguntar a Dios, pero como hay ese direccionamiento constante, yo ya voy aprendiendo qué es importante para Dios y qué no. Y van a haber decisiones que aún van a ser sencillas tomarlas porque yo hay cosas que ya sé que no negocio, porque ya Dios me las mostró, ya Dios me las reveló y sé cómo separar mi deseo, o sea, claro que quiero esto, pero para mí es más importante esto porque Dios me lo ha revelado, Dios me lo ha mostrado.
Entonces, oír a Dios y saber que es su voz la que nos está hablando, tiene que ver también con un proceso, como decía Jimé, de irlo conociendo, con un proceso de estar yo conscientemente direccionando mis deseos a Dios, y yo hago eso a través de adorarle, yo hago eso a través de tener comunión con el Espíritu Santo, ya sea a través de su palabra, de la oración, de estar ejercitando la piedad, de estar ejercitando ese yo voy en pos de Él y yo estoy buscando escucharlo a Él en todo. Y aunque de pronto mis deseos o mis necesidades o mis circunstancias me griten con toda, ¿cierto? No es que tú debes hacer esto. Si yo soy un buscador de piedad, o sea, de estar buscando a Dios en mi corazón, aunque todas las demás voces griten fuertísimo, yo voy a escucharlo y no voy a caer en el engaño de hacer lo que yo quiero o lo que más me conviene, porque sí con el tiempo uno va aprendiendo a identificar si este es un deseo de mi corazón, pero y puede que me da paz, puede que yo me siento bien, puede que todo me diga, no, sí, es que mira, esto es disfrutar a Cristo, hacer lo que a ti te hace sentir bien, lo que a ti te hace sentir cómodo, pero si en mí hay un corazón piadoso, uno que está buscando a Dios internamente y externamente, aun cuando todo eso me haga sentir, yo voy a decir, no, hay algo aquí que no me, y yo no voy a hacer nada hasta que no tenga clara la voz de Dios. Amén. Con esto que traes, Lore, traigo algo chiquito, pero creo que un ejercicio que nos ayuda mucho en esto y que es un buen ejemplo para el tema que estamos tratando es el ayuno de alimentos. O sea, ¿cómo te trabaja el ayuno? ¿Y cómo te sirve para, cuando ustedes entren en un tiempo de ayuno, bueno, y en Águilas tenemos varios tiempos de ayuno, hagan este ejercicio de empezar a escuchar las voces, ¿no? Yo presto mucha atención a todo lo que me habla cuando yo estoy en ayuno, porque ahí se empieza a levantar, ¿no? Y yo digo, si un ayuno levanta estas voces, ¿cuánto más otros deseos, ¿no? Porque realmente el comer, más allá de ser una necesidad biológica que estás tratando, también es un deseo muy fuerte en nosotros. El Señor nos diseñó para que nos deleitemos en el comer, en el compartir mesa, y qué hermoso que es. Pero cuando decimos no a ese deseo, aparecen todas las voces, ¿no? Entonces, me acuerdo de mis primeros ayunos, me costaba muchísimo, yo disfruto mucho la comida, mucho, mucho, mucho comer. Y me costaba tanto, y de golpe me empecé a dar cuenta los argumentos que empezaba a levantar, ¿no? Y cosas que hasta eran bíblicas, ¿no? O sea, yo decía, pero Dios es bueno, Él ya pagó todo por mí, porque yo tengo que sufrir, ¿no? Se me ponía, wow, era maestra de la escritura en ese momento, empezaban a salir todos los versículos que justificaban quién Dios es y por qué yo no debería ayunar, ¿no? Porque el ayuno ya había caducado, ya no era para el pueblo de Dios hoy por hoy, ¿no? Entonces, interesante empezar a escuchar las voces que se levantan, ¿no? Entonces yo decía, no, no, pero Dios es bueno, Él no va a querer que yo sufra, ¿por qué tengo que ayunar? ¿No? Y iba por el día 2 del ayuno, que voy a estar sufriendo, ¿no? Pero para mí sí me movía, ¿no? Y yo digo, qué tremendo, porque aún cuando vos estás en ayuno, te habla tu corazón, empezás a discernir la imagen que vos tenés de Dios. Es verdad, Dios es bueno. Hasta puedo usar el quién Dios es para justificar mi deseo, ¿no? El cuerpo físico te habla, empezás a tener dolores, empezás a tener, ¿no? El estómago te hace ruido, la gente del alrededor te habla. A mí hay gente que me ha aconsejado, no ayunes, eso no está bueno, estás haciendo un sacrificio de más. Gente me ha hablado, justificándome, cuando me escuchaban hablar a mí, me justificaban el por qué yo podía dejar de ayunar, ¿no? Entonces, qué importante que es empezar a discernir y el poder pararse en una convicción, ¿no? De Dios me habló esto. Yo entré en acuerdo con un equipo y ahí cuando yo tengo una convicción empiezo a discernir también las otras voces, pero siempre está en juego mi deseo. Si yo tengo un deseo en mi corazón, voy a encontrar la manera de
justificar el deseo. Creo que ese es el punto. Voy a poder dar vuelta a la escritura, voy a poder dar vuelta los consejos que me den, y hasta muchas veces gente que nos ama nos va a dar consejos justificando nuestro deseo, porque nos quieren ver felices. Si te hace bien, si te hace feliz comer, come. O sea, ¿no? ¿Para qué vas a sufrir? Entonces, qué importante que es empezar a escuchar. Y creo que esto es clave. Discernir, Señor, ante todo deseo que yo tengo, es importante ser clara ante el Señor. Esto es importantísimo al escuchar la voz de Dios. Siempre un deseo va a hablar y el corazón va a encontrar la manera de justificarse. Siempre. Eso lo tenés que tener como base a la hora del discernimiento. Aún creo que es más difícil discernir una voz de un propio deseo que la voz de la serpiente, que la voz del engaño de la serpiente. Puede llegar a ser más difícil todavía para nosotros. ¿Por qué? Porque todo en mí, mi cerebro, mis pensamientos, todo va a empezar a trabajar para que yo pueda justificar, como en el ayuno, que yo pueda volver a comer. Todo va a querer justificar que esta es la persona que Dios tiene para mí. Todo en mí va a empezar a levantar argumentos. ¿Para qué? Para cumplir mi deseo. Qué hermoso que el Señor nos diseñó así. ¿Por qué? Porque cuando mi deseo es el mismo deseo del Padre, todo en mi ser va a luchar en pos de ese deseo. Por eso es tan importante qué deseo está ocupando mi corazón. Una forma de yo poder asegurarme de que voy a escuchar correctamente es tener los deseos correctos. Todo deseo que no sea Cristo debe pasar por ser sacudido. Por eso los altares son muy importantes. Vez tras vez en la Escritura vemos cómo el Señor lleva al pueblo a levantar altares. ¿Dónde es el altar? ¿Qué sucede en un altar? Dejo mi vida en un altar. Dejo mi historia en un altar. Dejo mis anhelos en un altar. Dejo las promesas de Dios, dejo a los Isaac en un altar. Dejo todo. Sí, esto puede ser que sea la voluntad de Dios. A Isaac se lo prometió el Señor. Pero hasta eso fue al altar. Y qué sano que es para el pueblo de Dios pasar por altares. Y creo que tenemos que cuidarnos porque estamos en una cultura en donde el altar no es parte de la cultura. Lo que hoy se habla es cumplir tu deseo, ¿no? Hasta hay iglesias que hacen ese tipo de ejercicio. Bueno, ¿cuáles son tus deseos? ¿No? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus, no? Y todo eso tiene que ir a un altar. Es sano para el pueblo de Dios pasar por altares. Está alineando a nuestro corazón. Por eso el Lore menciona la adoración. ¿Qué es la adoración? Pero la verdadera adoración, en donde el Señor vuelve a recuperar el lugar del deseo en mi corazón. Cuando yo me conecto con quién Él es y empiezo a anhelarlo más que a la comida, empiezo a anhelarlo más que a tener hijos, empiezo a anhelarlo más que a casarme, empiezo a anhelarlo más que a las finanzas, empiezo a anhelarlo más que tener una casa hermosa, empiezo a anhelarlo y es más hermoso. Y ya no es por ley, ya no es por lo que debo o no debo hacer. Él es lo más hermoso, Él es mi anhelo. Y mi voluntad y mi deseo se empieza a hacer uno con su voluntad y con su deseo. Yo no hago nada que no haya visto hacer al Padre primero. Qué hermoso ejemplo tenemos en Yeshua. Qué hermoso ejemplo. Porque en la palabra dice que por lo que padeció el Hijo aprendió obediencia, ¿no? Él encontró la clave para aprender a escuchar al Padre. Vez tras vez Él se presentaba y vez tras vez Él veía cuál era el deseo del Padre. No solo qué le mandaba el Padre, no solo el mandato. Él se conectó con lo que el Padre amaba y pudo hacer su voluntad, porque amó lo que el Padre amaba. Se hizo uno con el corazón del Padre. Y esto es clave para discernir, porque de vuelta, a veces es fácil discernir la voz de la serpiente. Vamos a empezar a hablar de eso quizá, pero qué sé yo sé que si tengo miedo, el temor, el miedo, no es un buen consejero, no es algo que venga de parte del Señor. Entonces yo ya enseguida aprendí que cuando estoy teniendo miedo, por eso no tomo esa decisión. Entonces ya, pum, ya para mí es fácil. Bueno, eso me enseñó a discernir a mí en mi caminar con Dios. Si vino con miedo, tengo miedo a hacer eso, lo voy a hacer.
porque el miedo en general es un consejero que se me ha presentado a través de mi vida y me ha impedido muchas veces hacer la voluntad de Dios. Entonces aprende a discernirlo, ¿no? Ya sé que tal persona porque me ama muchas veces me da consejos que son, entonces soy sincera conmigo mismo, digo, qué linda esta persona me ama, qué lindo el consejo que me da, pero sé que él me lo está dando porque me ama. Aprende a discernirlo también, pero mi propio deseo, eso es algo que vez tras vez a mí me toca presentarlo en él y mantenerlo alineado, porque en cuanto yo dejo de hacer ese ejercicio de levantar altares para Dios, empiezan a florecer otros deseos y está en riesgo lo más importante, escuchar la voz de Dios. Estoy poniendo en riesgo. Y solamente es el camino a través de la cruz en donde necesitamos perfeccionar las cosas. Así como compartía Jiménez recién, el hecho de que aún las cosas que vengan de Dios, ¿sí? Como esa promesa de Isaac, necesitan pasar por el altar para que eso sea limpiado en nosotros. Entonces, no, si vamos a buscar la voz de Dios, tenemos que buscar la voz de Dios, pero a través del altar, a través de la cruz. No ya queriendo que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Tener esa preciosa oración que tiene el Señor en el huerto, ¿sí? Y eso siempre pasa, ¿sí? Luego de un altar. Entonces, la primera inclinación sea eso. Por ahí algunos son más gobernados desde los sentimientos, ¿sí? Hoy estoy triste, estoy deprimido, entonces todo el mundo o todo alrededor está todo mal, mi vida está todo mal, y eso me pinta, ¿sí? Toda la situación de cierta forma. Para otros es, ¿no? Más lo racional, más la mente dictando, ¿sí? ¿Qué es lo que debe ser? Para otros es por ahí las ganas. Hoy no tengo ganas de ir a trabajar y no voy. Entonces, el tema es cada uno poder reconocer qué es lo que está gobernando sus decisiones, qué es lo que está gobernando su inclinación, ¿sí? Eh, en cómo procedes. Ah, pero yo siento que esto es, entonces es. O yo pienso, ¿sí? Eh, o no tengo ganas. O sea, ¿qué es lo que nos influencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita pasar? Pueden ser que a veces las tres cosas necesitan pasar por altar, a veces solamente hace falta una, porque una es la que está realmente llevándonos. Y en esto de conocernos, ¿sí? Vamos a poder eh, presentar estas situaciones, ¿sí? Entonces, que podamos discernir ¿qué es lo que nos está influenciando? En este video estamos exponiendo esas voces que nos influencian, ¿sí? Ya sean voces externas, amigos, padres, etcétera, voces espirituales, ¿sí? Que venga un Goliat a vociferar constantemente acerca del temor o de que sos una langosta o de que sos, ¿sí? No servís para nada y esa es la voz del enemigo que nos quiere condenar, ¿sí? Y, y se genera algo que realmente es esa situación. Entonces, por ejemplo, con esto que estoy manifestando, muchos confunden la voz del Espíritu Santo con la voz del enemigo. ¿Por qué? Porque dicen, me siento mal por esto que hice, ¿sí? Este pecado que hice. Ok, entonces seguramente eso es Dios que me está haciendo sentir horrible porque pequé, digamos. Ok, parte, sí, es bíblico, parte de lo que hace el Espíritu Santo es traer convicción de pecado, de juicio y justicia. Amén. Y esa es una de sus tareas. Así que eso puede llegar a venir del Espíritu Santo. Ok, pero ¿cómo sabemos si viene del Espíritu Santo? Si yo aún no me arrepentí. Si yo aún no me arrepentí, es el Espíritu Santo que me lleva, me conduce al arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasa si yo ya me arrepentí de esto? Yo ya oré, ya pedí perdón, pero sigo escuchando estas voces de condenación. Me sigo sintiendo horrible, me sigo sintiendo que no merezco orar, que no me puedo acercar por mi condición, por lo feo de lo que hice. Muchos aún siguen pensando que ese es el Espíritu Santo
que les hace sentir horribles, porque pecaron. Y no se dan cuenta que es un espíritu inmundo que los está condenando, ¿sí? Que primero no solamente te empujó a pecar, sino que ahora te dice, sos una basura, sos el gusano Jacob, un trapo de inmundicia, sos honesto, no servís para nada, mira lo que hiciste, y te empieza a llenar la cabeza con pensamiento de condenación, haciéndose pasar por Dios. Y esa sensación de, ay, no merezco ni orar, a ver, Dios va a decir, no sos merecedor y corta todo lazo de comunicación y no quiere que ores, siendo esa la puerta de limpieza, de salida, de restauración, de sanidad. Para nada. Entonces me he encontrado con muchas personas que han como que confunden estas voces y se sienten horrible y por ahí luchan con la condenación de algo que pasó y a veces por años. Y por años teniendo una imagen del padre que es totalmente, sí, así muy presentado, ¿no? Como la Iglesia Católica presenta, muy como distante, severo, malo, distante, en donde hace falta intermediarios para tratar de seducirlo o tratar de cambiar su decisión para nosotros. Sí, y todo se basa desde esa condenación, desde la culpa, desde la condenación. Entonces, seamos libres de todo lo que traiga culpa y condenación. Identifiquemos eso como el enemigo simplemente agrandando la brecha, ¿sí? De lo que separándonos de Dios. Entonces, tengamos claro, si nos sentimos mal por haber pecado, ok, que eso nos lleve al arrepentimiento. Ahora, si ya pedimos perdón, creamos, pongamos nuestra fe en que Él es fiel y justo para perdonarnos y que eso ya fue, ¿sí? Así como es sepultado en el mar, ya está tan lejos del este, del oeste, ya fue borrado. Ahí yo asigno mi fe y creo eso. Creo que ya recibí el perdón. Creo que el perdón del Señor es tan poderoso para borrar eso. Y ahora, ¿qué voy a hacer con todos estos Goliaths que están aún vociferando, condenando y diciendo que soy? Y los enfrento como lo que son, los reprendo. No les voy a dar mi fe, que es lo más precioso que puedo llegar a dar. No les voy a dar mi acuerdo, no les voy a dar la razón. Dios ya trató con eso. Abogado tenemos en el cielo al cual podemos recurrir por nuestra causa. ¿Ven? Entonces, aún hay muchas voces que se hacen pasar por Dios o sentimientos que se hacen pasar por Dios. Necesitamos tener claridad, necesitamos discernir, necesitamos aprender a buscar, ¿sí? ¿Qué es verdaderamente ese corazón de Dios? ¿Sí? Un camino o el camino en el fondo es la adoración, ¿sí? Y la adoración siempre incluye altar, siempre incluye el me entrego. El Señor, que no se haga mi voluntad, que pase de mí esta copa, Señor, ¿sí? No me gusta pasar por la cruz, no me gusta todo lo que está viniendo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Yo quiero agradarte, ¿sí? Más allá de que yo tenga sentimientos por esta persona con la que me quiero casar, más allá por la que es mi trabajo soñado, más allá de que, Señor, no quiero hacer mi voluntad. Quiero ser solamente la tuya. Y ese hermoso corazón de adoración es lo que nos protege, es lo que nos resguarda de todo, ¿sí? Y aun si estamos sacrificando, ¿sí? Lo que Dios mismo nos dio, ¿sí? Estamos sacrificando nuestro saque, estamos matándolo. Dios siempre viene a nuestro, ¿sí? Favor y evita eso, o en todo caso lo resucita, porque Dios es Dios y lo puede hacer resucitar, ¿sí? Entonces, la única forma de saber si algo verdaderamente de Dios es la prueba del altar, ¿sí? Es haber muerto eso
y que, listo, lo recuperé. Amén. ¿Sí? Dios es bueno. ¿Sí? Y Dios también es bueno. Sí, también nos quita esa situación porque nos está limpiando, nos está purgando. ¿Sí? Entonces, eh, tengamos un corazón inclinado a hacer su voluntad, un corazón inclinado que esté más presto a vaciarnos, a rendirnos, ¿sí? A aprender eh, y no caer en tipo de manipulaciones, influencias y cosas. Amén. Esperamos que les haya bendecido, les haya servido. Vamos a seguir manifestando otros videos acerca de cómo poder reconocer verdaderamente cómo es que Dios habla. Amén. Sigamos en contacto. Les bendecimos. Paz.